Hola, es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de estas cápsulas bíblicas que tienen como propósito edificar nuestras vidas con diferentes temas en medio de este tiempo de prueba. De manera que todos los miércoles estaremos compartiendo con ustedes esta cápsula que tiene como título Versículos para triunfar. Y es que en medio de este tiempo estamos luchando no solo con el COVID-19, sino también con pensamientos, con emociones, con actitudes, con palabras, con nuestras debilidades y muchas otras cosas que quieren contagiar nuestra vida. Pues como nos lo enseña la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principalmente es espiritual. De manera que si no tenemos cuidado y nos aplicamos la vacuna perfecta de la palabra de Dios, sucumbiremos ante estos males y contagiaremos a otros, haciendo que tanto nosotros como los que nos rodean estemos mal y suframos las consecuencias de ello. Esta es la razón por la que necesitamos armarnos de la palabra de Dios, a fin de que junto con la oración podamos triunfar. Así que comencemos. El versículo para triunfar que quiero compartirles hoy se encuentra en Filipenses 4:13. Es verdad que es un versículo muy conocido. Sin embargo, no solo es necesario saberlo, sino también entenderlo, creerlo y por supuesto ponerlo en práctica. Así que Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto donde se encuentra este versículo nos muestra que el corazón de Pablo rebosaba de gozo debido al interés que tenían en él los cristianos de Filipos. Escuchen por favor lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En este versículo podemos ver que no es que se habían olvidado de Pablo. Ellos estaban solícitos, es decir, prestos, dispuestos, pero les había faltado la oportunidad para demostrárselo. De manera que a través de la iglesia en Filipos, Dios había suplido sus necesidades. Y es que, aún antes de que le enviara a Epafrodito, estaban desde antes al pendiente de sus necesidades. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 4, del versículo 15 al versículo 18. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba agradecido con la iglesia de Filipos. Sin embargo, aunque su apoyo había sido de gran bendición, la confianza y dependencia de Pablo no estaba en la iglesia. El apóstol Pablo dependía de la provisión de Dios, pues confiaba teniendo la certeza de que supliría cada una de sus necesidades. En el versículo 19 leemos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su provisión. Nosotros también podemos confiar en esto. Sin embargo, tenemos que reconocer que los tiempos de escasez no son nada fáciles. Pablo mismo dio testimonio que tiempo atrás había tenido que aprender a contentarse cualquiera que fuera su situación. En el versículo 11 se nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A veces el apóstol Pablo experimentaba necesidades y en otras gozaba de abundancia. Sin embargo, en cualquiera de las dos,
él había aprendido a contentarse, sea abundancia o que padeciese necesidad. Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo es que el apóstol Pablo había aprendido a vivir de esta manera? ¿Quién le había enseñado en todo y por todo? ¿Cómo es que Pablo logró esto? De la misma manera que tú y yo lo podemos lograr, a través de Cristo y su fortaleza, como nos lo dice el versículo que estamos estudiando hoy, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la primera palabra que me gustaría que analizáramos es todo. Lo cual, por supuesto, que no se refiere a todo, incluyendo también lo malo, sino a todo lo que a Dios le agrada y que es necesario que nosotros hagamos. De tal manera que podemos decir que aquí entra el soportar las tentaciones y las pruebas para ser bienaventurados. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto incluye también el ser fiel, como lo requiere Dios de nosotros. Primera a los Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta palabra todo encierra también el esperar su respuesta y su ayuda sin abatirnos y turbarnos. El Salmo 42:5 nos hace una pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. También el estar en paz con los demás en lo que dependa de nosotros. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El no entrar en medio de nuestras necesidades en esa ansiosa inquietud llamada afán, sino confiar y buscar primeramente lo de Dios, viviendo un día a la vez, así como Cristo dijo que era necesario que lo hiciéramos. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34, donde leemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Siguiendo con nuestro versículo que hemos destinado para este día, leemos que nos dice en segundo lugar, todo lo puedo. Está hablando de que todo lo podemos, lo cual quiere decir que tú y yo podemos hacer todo lo anterior y todo lo demás que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, no por nosotros mismos, porque seamos muy capaces, porque seamos diligentes o porque seamos muy esforzados. Este versículo no acaba aquí. Si acabara aquí, nos estaría diciendo que nosotros solos, con nuestras capacidades, lo podemos hacer. Pero no es así. Esto sería una gran mentira, pues nosotros no podemos solos. Necesitamos a Cristo. De manera que nuestro versículo, para triunfar, nos dice en tercer lugar, todo lo puedo en Cristo. Y es que solo podremos ser y hacer todo lo que Dios quiere en Cristo. Juan capítulo 15 y versículo 5 nos dice estas palabras, hablando Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De manera que todo, absolutamente todo lo que Dios quiere y es necesario que hagamos para vivir mucho mejor, lo podemos en Cristo, quien tiene poder sobre la naturaleza. ¿Recuerdan cuando en medio de esa gran tempestad
que estaba haciendo que la barca en donde iban los apóstoles se hundiera, Cristo, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí lo podemos ver en Marcos 4. Todo lo podemos en Cristo, quien tiene poder también sobre la muerte, por lo que él mismo dijo en Juan 10, versículo 17 y 18. «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». De manera que también dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Todo lo podemos en Cristo, quien tiene el poder sobre el pecado y las tentaciones. Hebreos 4, versículo 15 y 16 nos dice: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Todo, absolutamente todo lo que Dios quiere y es necesario que hagamos para vivir mucho mejor, lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, como dice nuestro versículo que estamos estudiando hoy. En cuarto lugar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos da la fortaleza para hacer y hacer todo lo que Dios quiere. De ahí que ante todo lo que Dios quiere, y es preciso que nosotros hagamos para vivir de una manera muchísimo mejor, es necesario que nosotros nos fortalezcamos en Cristo. Como Pablo también nos lo dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí que ante todo lo que Dios quiere, es necesario que nosotros dependamos del Señor. Como hemos podido ver, Filipenses 4, versículo 13, es un versículo que nos ayuda a triunfar, pues nos enseña que si dependemos de Cristo y nos fortalecemos en Él, todo lo que Dios quiere y es preciso que hagamos para vivir mucho mejor, será posible. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? Si no es así, quiero invitarte que repitas conmigo la siguiente oración. Cristo, reconozco que he pecado. Estoy arrepentido y te pido que me perdones. Entra en mi corazón y sálvame. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, gracias a Dios. Te felicitamos y te animamos a seguir creciendo en la palabra de Dios. Y si tú aún no has hecho esta oración, nuestro más grande anhelo es que pronto lo puedas hacer. Que el Señor les bendiga.